Noticias de Estados Unidos de hoy, 13 de agosto de 2023. El caso del hijo del presidente Joe Biden puede traer sorpresas en la campaña electoral. Después del nombramiento de David Weiss como fiscal especial para investigar los manejos financieros de Hunter Biden, los cambios en los planes electorales están causando revuelo. Muchos republicanos han optado por hacer de este caso el caballo de batalla de su campaña contra el actual presidente. Incluso el mismo exmandatario Donald Trump se ha referido en sus cuentas oficiales sobre esta última determinación. De esta manera, los medios han reflejado los virtuales cambios y el panorama rumbo a las elecciones de 2024. La designación de un fiscal especial para investigar a Hunter Biden abre un nuevo frente en la campaña de reelección presidencial y genera titulares compartidos con los problemas legales del expresidente Trump, quien en su momento nominó al fiscal David Weiss, pero ahora culpa al Senado que lo confirmó. David Weiss fue elegido por 2 senadores demócratas, no hubiera sido el elegido por mí, escribió Trump en su red social. Y es que rumbo a 2024 las pesquisas contra Hunter Biden se perfilan como el caballo de batalla de los republicanos. I look at Hunter Biden, if he were a Republican, he would have been in jail a long time ago, and now they're doing this special counsel, but honestly, I think it's all a sham. Y las críticas se acumulan. ¿Podemos confiar en el Departamento de Justicia?, cuestionó el senador Tim Scott en Fox News. The answer is emphatically no. La respuesta enfática es no, aseguró el también aspirante presidencial republicano. Por su parte, Biden ha dicho en varias ocasiones que su hijo no hizo nada malo. My son's done nothing wrong. I trust him. Defensa pública que se pondrá a prueba al final de la investigación, mientras algunos demócratas confían en que el caso de Hunter Biden no perjudique la campaña por la reelección. No sé cuánto afecte, estamos viviendo unos momentos muy extraños donde un expresidente que tiene 3 casos criminales pendientes ha subido en las encuestas. No creo que el caso de Hunter Biden, que no tiene nada que ver con el presidente ni con el gobierno, lo vaya a afectar. Lo cierto es que Biden enfrenta la posibilidad de que su campaña se desarrolle al mismo tiempo que un posible juicio contra su hijo, además de que el propio Biden está siendo investigado por el manejo de documentos clasificados cuando era vicepresidente, lo que anticipa una elección atípica que, más allá de las propuestas y las ideas, pudiera ser marcada por giros legales en distintas cortes aquí en la capital, Delaware o Miami. Algunos dicen que es el hijo pródigo de Biden, su talón de Aquiles, su hijo Hunter. Durante años descendió a los infiernos de las drogas, fumaba crack cada 15 minutos, hacía negocios en Ucrania y China mientras su padre era vicepresidente y está en el punto de mira de los republicanos. Biden siempre ha dicho que no participó en los negocios de su hijo y que está orgulloso de él y de su lucha contra las drogas. En junio, un respiro para los dos. Parecía que los problemas legales de Hunter se disipaban. Después de 5 años de investigación, llegaba a un acuerdo con el fiscal. Admitía no haber pagado a tiempo sus impuestos en 2017 y 2018 y haber mentido cuando al comprar un arma dijo que estaba sobrio. Delitos menores. Evitaba la cárcel y un juicio en plena campaña electoral de su padre. Pero ese acuerdo se ha roto. Y en un giro de guión, el Departamento de Justicia ha nombrado a un fiscal especial para investigarlo. Es decir, el caso no se cierra. Esto no ha aplacado las críticas de los republicanos. Acusan a la justicia de ser parcial. Y si Hunter Biden llega a juicio, veremos un espectáculo insólito en plena campaña. El hijo del presidente en el banquillo, mientras su rival Trump también se enfrenta a la justicia por varios casos. En otro tema, sigue aumentando el número de personas fallecidas en Maui, Hawái, debido a los catastróficos incendios, mientras bomberos tratan de sofocar las llamas que continúan activas. Entre tanto, autoridades investigan por qué no se alertó a los habitantes para que huyeran de las diferentes áreas afectadas.
A pesar de que se ha contenido el fuego en la mayoría de las zonas, más de 1.400 personas tuvieron que ser evacuadas a albergues temporales y se reportan al menos 80 muertos. En un paisaje apocalíptico que parece el resultado de un ataque nuclear, el número de víctimas continúa creciendo. Las autoridades investigan por qué no se alertó a los residentes para que huyeran de Lahaina, en la isla de Maui. Intentamos alertar a todos los que pudimos, pero 36 de nuestros vecinos murieron, dice este hombre llorando. Todo ocurrió en apenas minutos, recuerda este joven. No sé cómo explicar lo que pasó, dice esta mujer, aún en shock. Es como una zona de guerra, añade su amiga, todavía traumatizada. Los bomberos continúan luchando contra los incendios. Hay sustancias tóxicas en el aire. Cenizas, eso es lo único que queda de mi casa, dice esta mujer. Intenta poner buena cara a la tragedia mientras observa su casa y auto calcinados. Nadie nos dio ninguna alerta, también acusó. La Agencia Federal para los Desastres ya reparte miles de comidas al día. Le pedimos a las personas que sufrieron daños que por favor soliciten asistencia por desastre de FEMA. Ya está disponible para ayudarles en este proceso de su recuperación. Muchos aún están atrapados en la carretera y sin acceso a albergues. 4.500 personas necesitarán albergue. 2.207 casas y edificios han sido destruidos. El costo de la reconstrucción será de al menos 5.520 millones de dólares. El gobierno asistirá a los que no tienen seguro con préstamos a bajo interés para reconstruir sus casas y negocios. Oficiales en Hawái están luchando por encontrar vivienda temporal para más de 4.000 personas impactadas por los incendios, los cuales también han dificultado la comunicación y provocado apagones que pudieran durar por varias semanas. Algunos sobrevivientes dicen que no escucharon ninguna sirena o recibieron una advertencia de peligro. Aseguran se percataron cuando vieron las llamas o escucharon explosiones. Me duele el alma que todo esto se devastó, todo esto se acabó. Lahaina se desapareció por completo. Con profundo pesar, este residente de Lahaina contempla la devastación que dejaron a su paso las voraces llamas. Dice sentir alivio por haber sobrevivido al siniestro. Más que todo estoy agradecido con Dios porque a pesar de todo lo que pasó, Dios nos da todavía la oportunidad de seguir viendo todo lo que está pasando. Pero nunca me imaginé que las cosas iban a ser real. Ante el desastre natural, organizaciones comunitarias y residentes de varias partes del país se han movilizado para recolectar y enviar víveres a los damnificados. Agua, diapers, comida de baby, ropa, cobijas. Con las muertes confirmadas y la severa destrucción, el gobernador de Hawái, Josh Green, indicó que es probable que los incendios sean el desastre natural más grande en la historia del estado. Según el Centro de Desastres del Pacífico, el costo estimado para la reconstrucción del condado de Maui podría costar aproximadamente más de $5,000 millones. En cuanto a temas de inmigración, Estados Unidos anuncia cambios en el programa de reunificación familiar para cubanos y haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional ya envía invitaciones por correo postal o correo electrónico para dar inicio a los procesos de reunificación familiar para ciudadanos de Honduras, El Salvador, Colombia y Guatemala. Estados Unidos eliminó la entrevista consular para los cubanos y haitianos con la reclamación familiar. En vez de tener que esperar la entrevista consular para venir por un programa de reunificación familiar, lo puedes hacer a través de la página web del Servicio de Inmigración. El formulario I-134A requiere invitación previa, pero esto es un gran adelanto. Ni siquiera la persona tiene que estar en Cuba o Haití, puede estar en un tercer país. Lo que sí tiene que ser invitado a participar en el programa y agilice el trámite a través de la página web y no la entrevista consular. Lo único que el examen médico sí se lo tiene que hacer en el exterior. Según su experiencia, ¿cuánto tiempo cree que se ahorra una persona si lo hace en línea? Varios meses hasta un año más, porque nos ahorramos
parte del tiempo de procesamiento de la solicitud que antes se presentaba con inmigración, y aparte todo el tiempo que había que esperar la entrevista consular, porque ahora no hay entrevista consular. Ahora la determinación del parol la toma el oficial de aduanas y protección fronteriza en el aeropuerto. ¿Por qué crees que Estados Unidos toma estas medidas con Cuba y Haití? Para agilizar los trámites y tomando en cuenta la infraestructura que ya crearon para el parol humanitario. El solicitante debe recibir primero una invitación por parte de un pariente en Estados Unidos para luego presentar el formulario L-134, con el cual pide una reunificación familiar. Permitimos viajar por adelantado, se les da un parol y con ese parol de hasta 3 años, entonces pueden venir. Según el Departamento de Seguridad Nacional, este proceso establece una forma segura y ordenada para que ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales puedan reunirse en Estados Unidos con parientes que sean oriundos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Colombia. Los interesados deben estar fuera de Estados Unidos y cumplir con los requisitos médicos y de evaluación rutinarios. Además, no pueden haber recibido una visa de inmigrante. Javier Acevedo, especialista en derechos humanos, respalda la decisión. Responde a una realidad concreta, que es la realidad de que muchas de las personas migrantes migran por reunificación familiar. Este programa forma parte de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para reducir el flujo migratorio irregular hacia ese país. Y de esta manera cerramos este espacio informativo. Como siempre ha sido un gusto poder acompañarlos y el reencuentro será en otro video aquí a través de Noticias de Estados Unidos.